Cada uno de los que están aquí, por favor, mírenme, piense a qué le tiene miedo. Pero real, no imaginario. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? Hay personas que le tienen miedo a los ratones, miedo físico, real. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Hay personas que no pueden pasar por al lado de un cementerio. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tienes miedo en la vida? Porque en el tema de sabiduría, hoy por la palabra vamos a compartir cómo vencer mis miedos. ¿Pero a qué le tienes miedo? Pues bueno, vamos a sumergirnos en la palabra frente a la sabiduría y vamos a ver algo. Míreme acá, el miedo no es algo tan sencillo como lo podemos ver. Como decir, no, le tengo miedo a esto, a lo otro. Y miremoslo a la luz de la palabra, versión Dios habla hoy, texto base Génesis 3, versículo 8 al 10, título de la enseñanza, cómo vencer mis miedos. Vamos a leerlo, iglesia, por favor. Génesis 3, 8 al 10 en la versión Dios habla hoy. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. La primera manifestación o consecuencia que acompaña al hombre desde el momento que Adán y Eva desobedecieron, lo primero que ellos experimentaron después de pecar, ¿qué fue? Miedo. ¿Sí? Y démonos cuenta que el tema de que cuando el hombre pecó, Dios se apartó del hombre, es mentira. Ellos ya pecaron, siguen escuchando la voz de Dios, pero ahora se esconden de la presencia de Dios. Y mire ese siguiente versículo, Dios los sigue buscando, Dios los sigue llamando. Ahí en el versículo 9, el Señor le dice: ¿dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Y la respuesta de Adán es consecuencia de la desobediencia. Escuché tu voz. Entonces, escuche algo. Aún nosotros, en la presencia de Dios, el miedo nos va a acompañar. ¿Sí? Lo primero que dice Adán es: tuve miedo. Tuve miedo. Mira, el miedo sin control nos aparta de vivir lo que verdaderamente nos enriquece y nos edifica. ¿Qué puede edificar y enriquecer más a un hombre que oír y estar en la presencia de Dios? Pero ese miedo ahora lo lleva a esconderse de esa presencia, ¿sí? Un hombre manipulado por el miedo no puede cumplir sus sueños y sus metas. Y vamos a verlo a la luz de la palabra a partir de este texto bíblico, donde nuestros padres Adán y Eva lo primero que experimentan es miedo. Cómo el miedo, oye, puede robarnos muchas cosas en la vida. No el diablo. Dese cuenta que ahí no está Lucifer. Dese cuenta que ahí no están ellos practicando ninguna conducta pecaminosa. Adán y Eva no están robando, no están consumiendo vicio. Adán y Eva no están adulterando. Adán y Eva simplemente desobedecieron, y consecuencia de esa desobediencia en el hombre entra el miedo. Miedo a vivir, miedo a enfrentar las cosas.
miedo a experimentar una realidad que hay que experimentar. Y ese miedo sin control, destruye vidas. Escúchame, es normal. Normal viene de norma. Es una norma sentir miedo, pero un miedo sin control te destruye. El miedo a partir de este momento es parte de la naturaleza del hombre pecador. Es normal que tú sientas miedo. El problema es que el miedo tome control sobre tu vida. El miedo a morir, el miedo a la enfermedad, el miedo a las deudas, el miedo a la oscuridad. Es normal que tú sientas miedo a eso. ¿Sí? Miremoslo ahora en la versión Reina Valera, Génesis 26:7. ¿Cómo dice Génesis 26:7? Leámoslo, por favor. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él que respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Abraham llega con su esposa, se va a establecer en un lugar donde es extranjero. Él es consciente que su esposa es muy bella y todos los hombres se van a decirle: ¿y esa preciosura de mujer quién es? Y él se asusta, dice: si digo que es mi mujer, me matan por quedarse con ella. Negó a su esposa. ¿Y todo por qué? Por miedo. Escúchame lo que te voy a decir. Un hombre fuera de control, el problema no es que niegue la esposa. Eso es común al diario vivir. Un hombre, el miedo fuera de control, puede matar a su esposa. Mire ya dónde va el miedo. Simplemente se escondieron de la presencia de Dios, se apartaron de la fuente de vida. Ahora Dios los va guiando al primer hombre que le entrega fe. El primer hombre que tuvo fe en la tierra se llamó Abraham. Voy a hacer una pregunta: ¿cuál es el antónimo de miedo? Confianza, valor, coraje. Fe. Fe es confiar, fe es tener valor, fe es tener coraje, fe es avanzar, fe es ser fuerte, ¿verdad? Eso es el antónimo directo de miedo. Y al primer hombre al que Dios le dio fe, tuvo miedo. Negó su esposa. Al día de hoy vemos en las noticias hombres que ¿por qué? Por celos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un sinónimo de miedo. ¿Cuál será? Duda. Y le abro más. Sinónimo de miedo: celos. Y por celos, un hombre niega a su mujer. ¿Cuándo? Cuando la maltrata, cuando la hiere, cuando la ofende. Y lo vemos en Colombia al día de hoy. ¿Sí? Los feminicidios. ¿Qué es? Hombres poseídos totalmente por el miedo. Pierden su identidad el hombre. El miedo toma control de sus emociones, sus sentimientos. Vienen argumentos, y ahorita lo vamos a ver. Vienen argumentos que pueden llevar específicamente en el área matrimonial ¿a qué? A destruir una relación de pareja. ¿Por qué? Proverbios 18:22, el proverbio del día de hoy, ¿qué dice? 18:22. ¿Cómo dice? Habla de la esposa. El que haya esposa, ¿haya qué? El bien, míralo ahí. Y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Quién era Rebeca para Abraham? Una persona de bien. Y por esa persona de bien alcanza la benevolencia. Cuando tú no has trabajado con tus miedos en el área familiar, en el matrimonio, en el hogar, en la relación de pareja, la esposa termina siendo el mal para ti, sin que ella sea mala. Porque el problema no está afuera, está adentro. ¿Sí?
Tu esposa puede ser una dama completa, o el marido puede ser, hablemoslo de lado y lado, o el hombre puede ser un caballero completo. Pero si alguno de los dos no ha trabajado, no ha dejado que la palabra trabaje con sus miedos, ¿sí?, va a enfrentar situaciones de muerte. ¿Qué muerte más tremenda? Sí, bueno, no, yo a mi esposa no soy capaz ni de levantarle un dedo. Pero es que un miedo fuera de control, como en Abraham, al negar a su esposa, ¿qué sucede? Que el miedo te puede robar lo que verdaderamente vale. Está bien, cambiémonos de nivel. Ya no la matas, ya no lo matas, ya no lo hieres, ya no lo maltratas, ya no lo insultas. Pero el miedo te roba la capacidad de darle a esa persona el valor que tiene. ¿Por qué? Porque el miedo enceguece, mi hermano. El miedo enlaza. El miedo encadena. El miedo ata. El miedo te entierra. Entonces no te permite ver en la otra persona la benevolencia y el bien que Dios te ha dado. Cambiémoslo a hombre. Dice, la que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una mujer que haya esposo de parte de Dios, haya el bien y alcanza el bienestar, la bendición de Dios. Pero qué tremendo, por ningún lado Lucifer, por ningún lado demonio ni espíritus. Tus miedos te roban la capacidad de disfrutar algo que Dios te dio para ser feliz. Éxodo 3:6. Miremos otro ejemplo grande de cómo los miedos atan, encadenan. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Desde su papá Adán nos da miedo mirar a Dios. Nos da miedo mirar a Dios. Nos da miedo buscar la presencia de Dios. Por eso hemos cambiado ¿qué? La presencia de Dios por otras cosas. Al día de hoy la tecnología está distrayendo tanto al ser humano que poco a poco el hombre se va llenando de miedos. Poco a poco el hombre se va llenando de más y más miedos. Mira, Moisés tiene un encuentro con Dios. Moisés en ese momento lleva 40 años apartado del pueblo de hebreo. ¿Recuerdan la historia? Él mató a un egipcio, le tocó salir corriendo. Lleva 40 años. Dios se le revela y él experimenta el miedo natural que viene en el hombre viejo. Dios lo envía a salvar a su pueblo. Dios le da la misión de ser un salvador como la da a nosotros. El de ir a trabajar, el de ir a estudiar, el de ir a laborar, el de ir a predicar la palabra, el de ir a vivir una vida productiva. Todos debemos ser productivos. Y en esa producción el hombre viejo siempre va a tener ¿qué? Miedo. Mire en Éxodo 4:13 lo que termina contestándole Moisés al Señor. El Señor le dice, Moisés, ve con mi poder y dile a mi pueblo que lo voy a rescatar. Pero Señor, ¿qué me dirán? Pero y cuando me pregunten quién es usted, yo qué les voy a decir. Pero Señor, aquí le colocó 5 excusas, 5 peros, 5 pretextos. Y al final le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Mire cómo dice 4:13 en versión Dios habla hoy. Moisés insistió, mire el miedo, ay Señor, por favor, envía a alguna otra persona.
¿Ustedes quieren conocer el factor número uno de divorcios? El miedo. Factor número uno de divorcios, el miedo. Cuando veamos el último versículo del día de hoy, lo vas a comprobar. Factor número uno por la cual una persona no puede perseverar en un lugar de trabajo, en una empresa, el miedo. Porque recuerda que sinónimos de miedo son desconfianza, duda, incertidumbre. A ver, aprendamos con Moisés. Moisés tenía ¿qué? Una falencia física. Él era tartamudo. Nuestras debilidades y nuestras falencias, nuestros defectos físicos y nuestras debilidades conceptuales, cuidado con esto. Mira dentro de ti y según tu concepto, ¿cuántas debilidades tienes tú? No estoy hablando de que fumas marihuana, tomas alcohol o eres adúltero. No, debilidades. Debilidades. Hay personas que perdieron grandes proyectos de vida, académicos, profesionales, por el miedo. Hay personas que en el momento de graduarse en la tesis lo perdieron todo por el miedo. Miedo a enfrentar a un catedrático, miedo de enfrentar a un gobernante. Hay esposas que en sus hogares viven de miedo. Por eso te digo, el factor número uno de divorcio en la vida es el miedo. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas caen en lo que caen y se desvían de un proyecto de vida debido a qué? Al miedo que tienen. Hay hijos que le tienen miedo a hablarle al padre. Definitivamente por la actitud confrontante o violenta o maltratante de un padre. Pero ese miedo sin control va a causar en ese niño, en ese joven, en ese esposo o en esa esposa lo que está diciendo aquí Moisés. Moisés, ¿qué estaba diciendo? ¿Tú sabes a dónde lo estaba mandando Dios? A salvar la humanidad, al pueblo de Dios. Y él estaba diciendo, mande otro. Acá lo dice, Señor, por favor, insisto, envíe otra persona. Cuando un esposo se divorcia, está diciéndole, Dios, insisto, envíe otro hombre a que ame a mi esposa y eduque a mis hijos. Escúchame muy bien, para que tú puedas vencer lo que estás enfrentando afuera, debes vencer primero el miedo que tienes adentro. Tú nunca podrás vencer las personas o los retos de afuera hasta que tú no trabajes con el miedo que tienes adentro. Es sencillo, hay personas que le tienen miedo hablemos de aquí de Faca, hay personas que le tienen miedo a ir solas a Bogotá. Ay, sí. Bueno, un capitalino, una persona que nació en la ciudad dirá, ay, qué bobada, pastor. No es bobada. Lo que para unos es excéntrico, para otros es ridiculez. Por miedos hay personas que se roban el llamado al que Dios te está enviando. Dios te está enviando a algo grande, porque nuestro Dios es un Dios grande. Y escúchame, ¿tú sabes cuál es el primer llamado grandísimo que Dios te está dando? Su paz. Yo no te estoy hablando de cosas externas, porque seas gerente de empresa o quien sirve los tintos, si no hay paz, el miedo te gobierna. Es más, mucha gente llamada para vivir en paz sirviendo tintos, por ser gerente, perdieron todo: la paz, la tranquilidad y la posibilidad de ser felices. Porque una persona con miedos decide ¿por qué? Por apariencia, por obligación, por rapidez, por necesidad. Un hombre en paz decide por sabiduría. Hay gente que sin darse cuenta su proyecto de vida laboral y aún académico los está destruyendo a diario.
los está destruyendo a diario. ¿Por qué? Porque viven un nivel de presión social, laboral, cultural, personal, que nadie puede con eso. Y después de que tú terminas lleno de cables en un hospital, lo único que queda es una tarjetica linda ahí de parte del jefe. Eras una gran persona. Eras lo mejor de la empresa. ¿Quién te va a devolver tu salud mental? ¿Quién te va a devolver tu sistema digestivo, que es lo primero que se afecta? Porque con los miedos lo primero que se afecta, hay una sobreproducción de ácidos gástricos que destruye todo esto. Gastritis, úlcera, ¿sí? Miedos. Moisés, el hombre a través del cual, después de Jesucristo, Dios hizo los milagros más grandes, y era un hombre lleno de miedo, a tal punto que prefería que otro ocupara su lugar. Vamos a mirar otro ejemplo, ¿sí? Y está allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 9. Mira, lo voy a leer aquí de versión Dios habla hoy, usted sígalo allí. Está hablando del profeta Elías. Sí, el profeta Elías, por dirección de Dios, da una orden contra el pueblo de Israel, donde está el rey Acab, esposo de Jezabel, y dice: durante 3 años y medio no lloverá. Esa es la palabra del profeta. Y después de eso, escucha, reúne a 400 falsos profetas. Escucha esto, Elías, y levanta altar, porque el altar del pueblo de Israel está caído, y le dice a los falsos profetas que levanten altar, y dice: pero coloquemos sacrificio y nadie encienda fuego. Si Jehová es Dios real, que venga de los cielos fuego, y si Baal, el Dios de ustedes, es real, que venga fuego. Dijo: primero ustedes, duraron todo un día, se sajaron, se hirieron, hicieron de todo, nunca hubo fuego. Luego vino Elías, escucha esto, mira esta actitud de seguridad, y colocaron allí el altar, el cordero, y dijo: estoy seguro de quién es mi Dios, échenle ahí agua. Todos: pero agua, ¿cómo va a encender? Ah, ¿no creen? Más agua. Dijeron: ahora menos. Dijo: más agua, y llenaron todo el altar de agua. Y luego levantó las manos y dijo: Señor, muéstrale a este pueblo que el único Dios eres tú. Descendió fuego de los cielos y consumió todo el altar. El pueblo se postra y dice: Elías, sí, es verdad, Jehová es el único Dios. Coge a los 400 profetas y los degolla, les quita la cabeza. Y aquí viene lo siguiente a ese momento. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. ¿Qué le dijo Jezabel a Elías? Te voy a matar, te voy a degollar. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba, y que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de ¿qué? De morirse, que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Otra manifestación de un miedo sin control trae atmósfera de muerte. Por eso le decía al principio, un esposo lleno de miedos, cuyo sinónimo es celos. Cuando un esposo manifiesta celos, cuando una esposa manifiesta celos, es porque tiene miedo. Cuidado acá. Hay personas que tienen pavor que les quiten su carro, su casa. Son capaces de matar en un país capitalista por un carro, por una casa. Y Dios prueba
¿Por qué Dios va a permitir que a un hombre le quiten un carro o una casa injustamente? Porque el apego silencioso que lleva dentro de él, producto del miedo, lo está matando en silencio. Y tiene que, con lo externo, quitarle aquello para que después él sea ministrado y entienda que el apego a eso o a esa persona te está matando. Elías tiene una manifestación sobrenatural única. Dios mío, único lo que este hombre hizo. Y tiene miedo y sale huyendo. ¿Qué trae Elías a su vida? Muerte. Escúchame, cuando tú te vas a trabajar y tienes miedo de que te echen, tienes miedo de fracasar, tienes miedo de que no te salgan bien las cosas, le tienes miedo a ese jefe, le tienes miedo, es normal que tengas miedo. Yo no te estoy ministrando de que fuera miedo, no, es normal. Tú tienes que lograr que ese miedo ahora trabaje a tu favor. El que logró trabajar con los miedos ya encontró el poder. El que no ha podido trabajar con sus miedos nunca los podrá trabajar y tiene que manifestar un poder, entre comillas, externo, que no es para nada poder. Vamos en el versículo 4, ¿verdad? Escúcheme muy bien. Él le dijo: quíteme la vida, Dios, quíteme la vida, no aguanto más con este hogar, le tengo miedo a este hogar, le tengo miedo a este trabajo, le tengo miedo a este ministerio, le tengo miedo a todo, ¿sí? Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido, Elías. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. ¡Ay! Tremendo. Yo creo que el mejor negocio para adelgazar es vender miedo, porque no quería comer. No quería comer. Bulimia. Y no estoy hablando en chiste. El miedo puede cambiar ¿qué? La producción, el sistema normal de funcionamiento del cuerpo. El sistema hormonal cambia totalmente una persona con miedos. Escúchame, casos específicos donde una mujer, por miedo a perder al marido, cae en embarazos. ¿Cómo llamaríamos eso, Linda? Cuando es falso, pero que se infla su estómago, todo, se para la menstruación, todo. Psicológico. No toma control, ya no quiere alimentarse ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Sí, Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándole le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. En la versión Reina Valera dice: levántate y come, porque largo camino te espera. El miedo te debilita a mitad de camino. Revise sus miedos. Una persona que quiere abortar un proyecto de vida, una persona que quiere renunciar a la carrera profesional, una persona que quiere renunciar a aquello por lo que tanto luchó, aquello por lo que tanto soñó, en lo personal, en lo académico, en lo laboral, en lo familiar, en lo financiero o en lo ministerial. Si el miedo que hay en todos los seres humanos se sale de control, esa persona puede abortar su proyecto de vida, abortarlo totalmente. Elías está a punto de nada, dice: no quiero nada más. El Señor le dice: levántate, aliméntate, vuelve a comer físicamente, vuelve a tu diario vivir. Dile al que tiene al lado, dile al que tienes al lado, dile: vuelve a enfrentar la vida. Díselo. Ahora, sería bueno en esta parte de la enseñanza no solo saber a qué le tiene miedo, sino qué miedos
se han salido de control y en qué áreas de su vida? ¿En qué áreas de su vida el miedo se ha salido de control? A ver, con respeto lo hablo. Los que aterrizaron, cosas reales. Eso que usted pronunció, dése cuenta que en esas áreas, el miedo se ha salido de control. Entonces ese tema de que yo no perdono o yo no puedo amar, no es que no tengas, ni puedas, ni quieras. Es que el miedo te controla. El miedo se salió de control. Vamos a verlo por la palabra, ¿cierto? Ahora, mire, versículo 8, Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. 9, lea el 9 conmigo, toda la iglesia, 1, 2, 3. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche, pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El miedo que produce también en las personas nos mete donde nunca nos debimos meter. ¿Producto de qué? Del miedo. Elías termina metido en una cueva. Elías termina ¿cómo? Es solo ahí hasta el 9, ¿sí? Él termina donde nunca Dios, perdón, acaba de matar a 400 profetas antes de que descendiera fuego. Hay una manifestación del poder. Todo el pueblo hebreo, que en ese momento son más de 10 millones de habitantes, están temerosos por lo que acaban de ver. Elías, el gran profeta, y doña Jezabel, mira dónde lo metió. Jezabel es sinónimo de ¿qué? Espíritu de ¿qué? Manipulación. Una persona que manipula lleva a otra persona a cumplir las cosas, pero por miedo, no por amor. Cuidado con esto. Una cosa es trabajar por amor, una cosa es compartir el diario vivir por amor, una cosa es hacer todo por amor y otra cosa es hacerlo por miedo. El alto porcentaje de jefes del día de hoy o de líderes del día de hoy llevan a los demás a cumplir algo, pero por miedo. A una persona desarrollada mentalmente, nadie le tiene que decir: ¿será que se puede quedar media hora más? Ellos tienen sentido de pertenencia y de identidad y saben que su empresa los necesita. De por sí el patrono también tiene sentido de pertenencia e identidad cuando les paga. ¿Hay alguien acá? El miedo roba, el miedo encarcela, el miedo encadena, el miedo mata, el miedo destruye, el miedo roba. El miedo es una de las armas número 1 de la iniquidad y mora en el viejo hombre. Siempre nos va a acompañar. Escúchame esto: aunque tengas miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Los que enfrentamos proyectos vamos a cometer errores, vamos a tener miedo, pero ahí está que un proceso, un progreso verdadero de crecimiento, no de emocionalismo, porque tú al miedo no lo puedes emocionar. Cuidado con esto. La vitamina que más alimenta al miedo son las emociones mal direccionadas. Unas emociones mal direccionadas, sobre todo, cuidado acá con el tema de fe. Con el tema de fe. Cuando somos manipulados, cuando somos direccionados a lo que no es. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. Ve, mira, acabamos de ver el miedo en el antiguo pacto, las consecuencias. Y mira, los 12 apóstoles, durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, ¿cómo seguían a Jesús? Con miedo. Entonces, tenga cuidado con esto. Cuidado con esa frase. Como tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no sientes miedo. Qué mentira tan mentira. Desencarnaron la presencia de Dios en la naturaleza humana. Dios no nos roba la identidad. ¿Cómo es que es Dios? Dios muestra su poder en la debilidad del hombre. Entonces, si Dios nos quitase toda nuestra debilidad, ¿dónde va a mostrar su poder? Él lo que quiere es que seamos conscientes de mis áreas débiles. Tú no le estás mintiendo a nadie, te estás mintiendo a ti mismo. Cuando uno asume conductas y posiciones donde uno quiere aparentar, y sobre todo cuando ha llegado aquí al camino, y lo voy a hablar con respeto, después de que usted en aquellos show eclesiales se cayó delante de todo el mundo, hizo allí todo lo que hizo, y es que porque el Espíritu Santo, cuidado usted después de que todo el mundo lo vio va a decir que tiene miedo, y luego usted no lo tomó el Espíritu Santo. Y luego usted no está lleno del poder de Dios. Y luego usted no es la ungida y el ungido. Te voy a mostrar por la palabra los verdaderos ungidos, cómo temblaban de miedo ante la realidad de enfrentar la vida. Porque si nosotros no tembláramos de miedo ante la realidad del matrimonio y de todo lo que usted le tiene miedo, entonces ¿para qué Dios? Seríamos dioses. Imagínense todos nosotros en esta naturaleza errada y pecaminosa, dioses, entre comillas. Hay un salmo que dice: vosotros sois como dioses, pero Jesús lo aplica desde el punto de vista: ustedes son como dioses. ¿Por qué? Porque se juzgan todo entre ustedes, y el único que juzga es Dios. Entonces, ¿cuándo asumimos la posición de Dios? Cuando yo te juzgo a ti, cuando te juzgo a ti, cuando te juzgo a ti, estoy diciendo: soy Dios. Y no es así. Los apóstoles vieron a Jesús resucitar a Lázaro, dar de comer a miles. ¿Qué no lo vieron hacer? De todo lo vieron hacer. Y mira, Juan 7, acompáñame a Juan 7, Juan 7, 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues decían: es bueno. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Todo el favor de misericordia que hizo Jesús, les sanó el hambre, les quitó el hambre, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, hizo caminar paralíticos, expulsó demonios, todo lo que hizo. Y la gente seguía ¿con qué? Con miedo de hablar de Jesús. Tenía miedo de hablar de Jesús. No solo los apóstoles, el pueblo tenía miedo. ¿Por qué? Porque había una ley. ¿Cuál ley? En ese momento, como le estaba quitando el negocio a los fariseos, que allá habían convertido la santa ley en un negocio completo, todo el que diga que él es enviado de Dios será expulsado. Como al día de hoy será excomulgado, ¿verdad? Todo lo que produce el miedo, familia. Pero eso no es nada, venga conmigo. Ahora venga a Juan 20, ahí Juan 20, 19. El día que Jesús resucitó. Aquí sí ya ellos lo vieron todo, lo vivieron todo. Mire lo que dice en Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué les dijo? Paz a vosotros.
Han pasado 3 años y medio con el Salvador en carne propia, en carne propia. Perdón, esto ya es en la noche. Durante el día, María Magdalena y los 2 que iban camino de Emaús ya les habían dicho: Jesús resucitó, y no lo creían y seguían encerrados por miedo. Una de las características número 1 del miedo en un ser humano es que lo encierra. Lo encierra, es que tú no puedes fluir en tu verdadera identidad, en tu verdadera naturaleza. Tú naciste para amar. Y amar es sinónimo de sufrir por hacer el bien. No sufrir por pecar, sufrir por hacer el bien. Y una de las características del miedo es decirte: no le hagas el bien a nadie. ¿Por qué? Porque vas a sufrir. ¿Perdiste tu identidad? Ya no le hagas bien a tu esposo. ¿Qué le va a seguir sirviendo a ese sinvergüenza? ¿No es que tiene la moza? ¿Qué va a volver usted a lavarle la ropa? Échelo, consígase otro, hágale lo mismo. Está perdiendo la identidad. ¿Debido a qué? Al miedo que ha tomado control en su vida, y llega el momento en que no sabe qué hacer. Viene atmósfera de muerte, viene encarcelamiento, se encueva allí donde no se debe encuevar, ¿sí? Se estanca, se limita. ¿Cuántos seres humanos se estancaron en aquello tan lindo que Dios le dio? Totalmente, proyectos de vida. Dios mío, y vamos a hablarlo aterrizado, proyectos de vida financieros. Vámonos a Gálatas capítulo 2. Pero cuando Cefas, Pedro, fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, está hablando Pablo, porque lo que estaba haciendo era ¿qué? Condenable. Pues primero comía con los no judíos, ¿sí? Entraba a las casas de los no judíos a tomar la cena, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, la ley. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Pedro aquí nació de nuevo, fue bautizado en lenguas. Disculpe, el discurso que él dio, ¿a cuántos convirtió en el querigma? 3,000 de entrada. Pedro, que dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos, lleno de miedo. A ver, el hombre nuevo, que es Cristo, lo llevó a dar un discurso donde 3,000 vinieron a Jesús. El hombre nuevo permitía que la sombra de Pedro sanara. A ver, ya, ahí, sana. El hombre nuevo, la presencia de Dios, lo llevó a hacer cosas maravillosas. Pero aquí en el cerebro de él, aquí en el cerebro, en el hombre viejo, el miedo todavía tenía gobierno sobre él. ¿Por qué? Porque todos los 12 apóstoles fueron levantados en la ley. Todos ellos vieron cómo por el incumplimiento de la ley habían sido apedreadas las personas. Lo vieron. Y aunque ya el Espíritu Santo a plenitud estaba en él, todavía existía una información. ¿Cuál? Por incumplir la ley te van a apedrear. ¿De qué se vale el miedo para alimentarse? De la memoria fotográfica que hay en ti. La memoria fotográfica que hay en ti. ¿Tienes miedo? Sí. No le tenga miedo a tener miedo. Empiece a trabajar. Ese es el proceso. Pero proceso, encontré por ahí a alguien muy querido que lo cogió como excusa para estancarse en la vida. Oye, ¿y por qué no has hecho esto? Es que el proceso. ¿Y por qué no has hecho lo otro? Es que el proceso. ¿Cuál proceso? Proceso es progreso. ¿Qué más hizo Pedro? Caminó sobre las aguas, cortó oreja, vio cómo le colocaron. Él vio caída la oreja y vio cómo la colocaron otra vez.
lleno de miedo. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cómo vencer mis miedos? ¿Cómo vencer mis miedos? ¿Lo quieres saber? La palabra nos lo va a enseñar, amén. Lucas 8:4. Juntándose que se había juntado una mega iglesia, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola. Ahora saltemos al 10. Les habló de la parábola del sembrador, pero mire lo que dice el 10. Y él dijo: a vosotros. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A la multitud? ¿A la multitud? A los discípulos. Dijo: al discípulo les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los que siguen a Jesús por multitudes, por parábolas, para que aunque vean todo lo que ven, no vean, y aunque oyen todo lo que oyen, no entiendan. Diga, esto es personal. No depende de un lugar. Usted tiene que coger una línea. Y ahora recuerde que en esa línea va a haber un momento donde va a sentir miedo, y mucho miedo. Siga. Lo peor que usted puede es echarle la responsabilidad o la culpa de ese miedo al pastor, a la congregación, al esposo, a la esposa, al jefe, al novio, a los amigos, a las amigas, a todo. ¿Por qué? Porque en vez de seguir, ¿usted qué va a hacer? Se devuelve a empezar otro proceso. Con este sí me va bien. Arranque. 1, 2, 3, otra vez miedo. Este es igual. Con este sí me va bien. Arranque. 1, 2, 3. Este es peor. Y ahí se quedaron toda la vida buscando el pastor perfecto, la iglesia perfecta, el jefe perfecto, el marido perfecto, la mujer perfecta. Bueno, a duras penas vas a encontrar un restaurante perfecto. Cuidado, mira. Dice al discípulo. Mira al otro de frente y dígale: ¿usted es discípulo? ¿Usted es discípula? Dígale: señora, ¿usted es discípula? ¿O usted disimula? ¿Usted es discípula o disimula? ¿Usted es discípulo o disimulo? ¿Verdad? Porque a quien Dios le revela los secretos no es a multitudes, es al discípulo. Y discípulo es el que se deja formar por la palabra, no por los milagros, emociones. Tú tienes que dejarte formar por la palabra. Tú tienes que tener un proceso con la palabra, un progreso con la palabra. Diga, al venir a la palabra habrá progreso. Lo que pasa es que no estás viniendo a la palabra, sea sincero. Entonces, al venir aquí, no ves nada, no experimentas nada, y le das papaya al miedo. El miedo toma control y te vuelves como loquito. Empiezas a correr para un lado, para el otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando menos piensas, estás como títere de Satanás. Hasta que Dios tiene misericordia. ¿Y qué tiene que permitir? Quédate quieto, quédate quieta. Pero Señor, no, yo soy un servidor eficaz y tengo. Y se vuelven activistas, porque es que el pastor tiene que ver que yo sí doy fruto. Porque una de las armas grandes que tiene el hombre viejo para no sentirse dominado, sometido, ¿cuál es? Miedo. ¿Qué fue lo que utilizó Lucifer para meterle esa semilla a Eva? ¿Con qué Dios te dijo? ¿A quién le había explicado la palabra Dios? A Adán y a Eva. ¿Y qué le dijo Lucifer? No entendiste. Sí, Dios me dijo, no entendiste. Que sí, Él me dijo que no comiera de eso, no entendiste. ¿Será?
No, pero Dios es Dios. Él te está escondiendo algo. Ahí ya le trabajó los sentimientos, las emociones. Cuidado. Para crecimiento espiritual, alegría o tristeza es la misma cosa. Esto solo lo sabemos los discípulos. Bueno, hay un abono. Alegría o tristeza es lo mismo. Se dan cuenta cuando allá en Eclesiastés dijo: es mejor estar en un velorio que en un matrimonio, porque por lo menos en un momento de angustia su ser interior está ¿qué? Mientras que en esos momentos de mucha, cuando sales de ahí, ¿qué pasó? Mientras que cuando tú tienes un proceso verdadero, personal, vas ¿qué? Avanzando. Los discípulos le dijeron: ¿qué significa la parábola? Y él les empieza a explicar todo lo que sucede allí. Ahora sí vamos a Isaías 8, 11, ¿sí? 12 y 13. Isaías 8, 12 y 13. No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A lo bebé, un momentico. Quieto acá, porque aquí tengo que ministrar la iglesia. ¿Cómo es que ahorita muchos piensan llegar al poder? Metiéndole miedo al pueblo. Tanto que ese miedo se lo metieron a las congregaciones, que los obligaron a asumir una estrategia y un rol dentro de la sociedad que no es el diseño de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó, y allí en el capítulo 28 de Mateo nos encomienda la gran comisión. Él no les dijo: listos apóstoles, vayan y me forman un partido político y cambien al mundo. Él dijo: vayan y disipulen, enseñándole lo que yo les he enseñado, y así cambiarán al mundo. No formando partidos políticos. Y mire el miedo en manos de un manipulador con falso poder, a donde puede llevar una nación. No por el que suba de gobierno. ¿Por qué? Porque a la iglesia verdadera obedecemos y oramos por los gobernantes, pero a nosotros nos gobierna el Espíritu Santo. Y lo primero que nos enseña el Espíritu Santo es a manejar el miedo. Si hay manjares, glorificamos a Dios. Y si es con aguapanela y pan, glorificamos a Dios. Pero a una verdadera iglesia no le meten los dedos a la boca como para vender el voto por un tamal o por 40,000 pesos, como se vio en la costa. No deje que el miedo lo controle. No es un político el que te va a bendecir. No es un político el que te va a prosperar. No es un político el que te va a dar vida. Es el Espíritu Santo el que verdaderamente te guía. Por eso dice: no llames conspiración a lo que todo este pueblo dice: peligro, vamos a terminar. Dice: no, usted no piense así. Si usted es mi iglesia, usted no piensa así. Y menos vaya y colóquese partido político en nombre de Jesucristo. No tenga miedo. Pero mira el versículo 12, el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. El miedo de la iniquidad te quita el temor a Dios. Porque una mujer, por miedo a perder el marido, es capaz de ir a rezarlo de un brujo. Perdió temor a Dios. Un empresario, por miedo a quebrar, es capaz de volverse ilícito e ilegal. Pierde el temor a Dios por miedo, cuidado, a lo que él se apegó. Está pegado a un proyecto laboral
Un estudiante, una niña en la universidad, por mantener una apariencia de muy pila, puede terminar acostándose con un profesor con tal de llegar con un 5 a la casa. Por eso la sociedad está como está. Porque el hombre está lleno de miedos. Todos tenemos miedos. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para vencer esos miedos. ¿Y qué pasa? Perdemos el temor a Dios. Perdemos el temor a Dios por agradar a hombres, por buscar gloria de hombres. ¿Cómo vencer el miedo? Primero que todo, fundaméntese en el temor de Jehová. Para eso lea los proverbios a diario, salmos. Ahí está lo que usted le debe tener temor. Ahí está. La mujer sabia edifica la casa. Las finanzas desequilibradas no son agradables a Dios. Ahí está lo que agrada al Señor. Pero mira esta belleza, Juan 14, 27. Mira esto tan lindo. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestra mente, ni tenga miedo. ¿Qué está diciendo el Señor? Hágale. ¿Tiene miedo? No le tenga miedo a tener miedo. Enfrente las cosas. Ahora, ¿por qué el miedo toma control? En una persona que va en un proceso, cuando no has entendido el proceso y tu debilidad te ha gobernado y tu conciencia te empieza a acusar. Otra vez pecó, otra vez adulteró, otra vez fumó, otra vez diciendo mentiras, otra vez pecando, volvió a robar, mire lo que volvió a hacer. La persona no ha entendido dentro de él, sino conceptualmente, redención, justificación, perdón y salvación, los 4 pilares fundamentales del reino de Dios. Soy redimido, soy justificado, soy perdonado, soy salvo. Soy redimido, soy justificado, soy salvo y soy perdonado y soy salvo. Cuando el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que tú eres redimido, Él pagó por ti, que tú eres justificado, no lo merecías, y que fuiste perdonado aún de lo que no has hecho, y eso te entró en salvación, tú ya no te dejas enlazar cuando por alguna razón volviste a caer. No te dejas enlazar, te levantas, te desenlazas, te aceptas otra vez ese perdón y sigues adelante, porque nada sacas quedándote ahí con una falsa humildad, una falsa espiritualidad, que usted es muy bueno, le falló a Dios, le falló a la mamá, le falló a la mujer, se está fallando a todo, a sí mismo. Levántese, levántese y actúe y camine en dirección. ¿Cuántos están acá? Primera carta del apóstol Juan 4:18. Hoy vamos a leerla todos, por favor. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. ¿Cómo dice? Léalo toda la iglesia. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Hoy entonces el miedo hay que ¿qué? Echarlo fuera. ¿Con palabras? No. ¿Con qué? Con el amor de Dios. ¿Sí? Pues el miedo, ¿qué supone? ¿Qué supone el miedo? Castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Tremendo, ¿ah? Bien. Cierre sus ojitos y coja solo la última parte de la palabra de Dios. El que tiene miedos es porque ama, pero no perfectamente. ¿Qué es amar perfectamente? ¿Qué es amar perfectamente? ¿Qué es amar perfectamente? No tengas miedo. No tengas miedo. Cierra tus ojos, iglesia.
Si puedes levantar tus manitos, levántalas. Y dile al Señor que te empiece a preparar para este tiempo. Díselo a Él. No ha sido en vano el tiempo que has esperado. La persecución, los ataques. Nunca fue en vano. Nunca fue en vano. Nunca es en vano el tiempo. Nunca es en vano el tiempo. Yo entendí algo conmigo mismo, que cuando tiene un carácter así fuerte y gritón y todo, como lo soy yo, es porque aún hay miedos escondidos en uno. Y yo lo acepto delante de Dios. ¿Sí? Una persona que tiende a ser muy gritona, así muy fuerte para querer solucionar problemas, es porque alberga miedos en áreas muy profundas de su ser. Entréguele sus miedos al Señor ahora mismo en el nombre de Jesús. Entrégale tus miedos. Ese miedo que tienes a morir, a amar, a perdonar. Ese miedo que sientes cada mañana que despides a tus hijos de que algo malo les va a pasar. Entrégale eso al Señor. Ese miedo que tienes cuando suena el celular pensando que es una noticia trágica la que viene para tu vida. Entrégale esos miedos. El miedo a ser una persona mediocre, frustrada en tu vida laboral. Entrégale esos miedos. Entrégale esos miedos. Entrégale esos miedos. Ahora escucha muy bien, iglesia. El miedo que tienes pensando que nunca vas a vencer aquello que tú sabes que hoy te tiene aún encadenado. Sé sincero con Dios. Hay cosas que aún te tienen enlazado y enlazada. Solamente ríndete delante de Él. Solamente ríndete delante de Él. Reposa en Él. Entrégale todo, mujer, entrégale todo. Toma aire fuerte. Y que la paz del Dios Todopoderoso gobierne tus pensamientos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.